Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a comparar estos tres cuchillos de AliExpress y vamos a determinar cuál es el mejor precio y calidad. Vamos con la intro. Bueno, como ya ven, tenemos acá en la mesa, vamos a quitar las fundas, obviamente. Primero, para poder hablar de estos tres cuchillos, dos que fueron probados en campo bastante bien y fuerte. Ese video ya quedó en la comunidad. Yo lo liberé un día, digamos, para que lo pudiesen ver algunos y ver qué tal venían las críticas, pero bueno, decidí dejarlo ahora ya perpetuo en la comunidad. Así que, como ya saben, para poder verlo hay que acceder de esa manera, digamos. Y este otro cuchillo que vendría siendo el Cold Steel Master Hunter, ya lo hemos visto, lo hemos revisado en el canal. Este cuchillo, digamos, se comportó muy bien. En la prueba Joker, este salió muy bien, no se dobló la punta, ningún problema. Pero eso sí que debo decir que estos dos sufrieron una prueba más extrema aún. Como ya vieron en ese video, lo enterré en el tronco y bastante, digamos, adentro. Y ambos se doblaron un poco hacia la derecha, obviamente hacia el lado que estaba forzándolo, pero un poco. Y yo obviamente ya terminé de enderezarlos un poquito, a pesar de que se puede ver tal vez algo ahí. Perdón, voy a ponerlo en este otro ángulo, a ver si pueden ver ustedes. Y que se den cuenta que ya está recuperado, que era un poco que se desvió nada más. Costó más recuperar el clon del Gerber, que todavía mantiene un poquito hacia la derecha, podríamos decir, una pequeña torsión, pero muy poca. Ambos cuchillos se comportaron bastante bien, créanme. Ambos cuchillos, sí. Este clon me sorprendió. Lo que sí que este quedó más dañado, digamos, en lo que es, perdón aquí, la hoja. Tiene más daño. Déjenme acercar un poco esto para que puedan ver mejor. Pero esto se debe a que también yo cuando lo lancé pasó de largo, digamos, y digamos se golpeó con las piedras. Así que es muy probable que este daño sea producto de esas piedras. Eso no lo tengo no me quedó al final muy claro, pero me imagino que sí. Acá atrás tiene, en esta parte también tiene otro daño, digamos, que está al filo, se aplastó, digamos, el metal, por decirlo de alguna manera. Vamos a verlo desde acá. Y acá en la punta también tiene otro. Esto no creo que sea óxido, debe ser solamente suciedad. Así que yo, una vez llegando acá a casa, digamos, a la casa, procedí a limpiarlos, obviamente, un poco, no del todo, un poco, y tratar de recuperar un poco el filo. Lo mismo hice con el barquino, como pueden ver, también está el filo prácticamente recuperado. Solo esta parte quedó con un daño donde tengo el dedo ahora mismo yo, ahí, que también el filo está como apretado. No recuerdo si se golpeó con las piedras o no, pero me parece que no. Acá hay otro, se ve un filo, digamos. No sé si lo pueden ver, espero que sí. Y si seguimos recorriendo la hoja, el resto estaría bien. Al final tiene un poquito también pareciera, pero muy poco. Pero ahí tiene uno, para que lo vean, y acá tiene otro. Y eso sería prácticamente todo. Bueno, ahora vamos a ver qué tal están. Vamos a probarlo un poquito cómo están cortando. Bueno, después de recuperarlo ahora, solamente con el asentador, ojo, nada más, asentador, nada más. Quedó relativamente bien. Bien, quedó bastante bien. Y la verdad que no se pudo recuperar. Ya definitivamente no. Le pasé el asentador también, digamos, pero ni siquiera en las partes que se supone que estaba bien, digamos, se pudo recuperar, como pueden ver, ¿ya?
Bueno, en el caso del Master Hunter no sufrió esa pena del infierno, digamos, así que este se mantiene perfecto. Porque este no llegó a ese estrés, digamos, de prueba grande. Pero sin embargo sí sé que este tiene la resistencia suficiente, muy equiparable incluso a este, a pesar de que este es más grande. Ahora, en términos generales les puedo decir de que este cuchillo es el mejor de los tres, digamos, para batonear. Ya para lo que es batoning, considero yo que este es el más fuerte, y por el largo también, porque puedes tomar piezas de tronco o de madera más grandes, por lo tanto también te ayuda que esto sea mucho más grueso, así que puedes batonear perfectamente con este cuchillo. Otra cosa que lo ayuda bastante a este es el tipo de vaciado que tiene, que es muy parecido a un Scandi, sin embargo tiene un microfilo acá abajo, como pueden ver, así que este digamos, para las tareas fuertes, digamos, va muy bien. También se puede usar como cuchillo de caza perfectamente por las dimensiones, las proporciones en la hoja. Así que pueden ver en la revisión, digamos, de cada uno de estos cuchillos, digamos, los datos técnicos ya más precisos. Recuerden que este está, digamos, recubierto solamente en un plástico. Acá esto es plástico, no es Gevier ni en mi carta, nada. Así que algo bastante básico. Creo que este es el punto más bajo de este cuchillo. Esto habría que cambiarlo. Por otra parte, el clon del Gerber, el mango sufrió daño cuando lo lancé también. Como pueden ver acá se rompió, digamos, esto porque es una goma, un recubrimiento de goma. Por lo tanto considero que el mango menos seguro o menos, digamos, de menor calidad, por decirlo así, sería este, obviamente. A pesar de que este es plástico, fíjense que este se comporta mucho mejor, digamos. Pero este sí tiende a romperse, a desgarrarse, así que además que el plástico tampoco sabemos qué calidad es el que tiene acá. Así que por lo tanto de los tres, este otro, a todo esto este es una goma, digamos, no sé si es Santopren o algo así, como le llaman ellos. Me parece que sí. Y obviamente es mucho mejor. ¿Ah? Se siente mucho más, de mucho más calidad este. Así que bueno, mi veredicto sería que si quieres un cuchillo de campo para labores pesadas, tome sin duda el braquino. El braquino a ojos cerrados, pero sí tienes que considerar de que tienes que cambiarle estas cachas, digamos, si es que no te gustan, obviamente, porque igual no son feas, pero se sienten, si las golpea, digamos, se siente que es algo hueco, digamos, que no está relleno. Y si quieres, bueno, puedes sacarle y rellenarlas con algo, con lo que tú quieras, para que no tenga ese sonido. Incluso con alguna resina epóxica se pueden rellenar perfectamente, y te va a tomar esto mucho mayor rigidez, digamos, creo yo, más resistencia, ¿ya? La tornillería, como ya dije en la revisión, tampoco es de muy buena calidad. Estos que trae acá se nota que no son, digamos, de primera, obviamente, pero cumplen, rinden. Así que en términos generales sí recomiendo este cuchillo para lo que es batoning, porque es una alternativa obviamente para las personas que no pueden pagar $200 en el original, claro que sí. Yo no discrimino a nadie, y eso es lo que quiero que entiendan en el canal también, porque acá llega mucha gente a criticar también de que estoy mostrando piezas que no son originales y qué sé yo. Lo sé, tengo piezas originales como no originales, pero también tengo no originales porque yo estoy con todo el público, no solamente con las personas que pueden pagar $200 o $150. También estoy con las personas que no pueden pagar ese dinero y solamente, no sé, pues pueden gastar $20 o $30. Y estos videos son para ellos. Estos videos son especialmente hechos para esas personas que no tienen el dinero para pagar un cuchillo tan caro. Y también, como este canal se llama Con Sentido Común, quiere decir también de que si hay una copia o una falsificación de buena calidad, yo la voy a recomendar sí o sí. No me interesa si es de marca, no me interesa si es falso, no me interesa si es una copia, no me interesa si es un clon. Solo me interesa que tenga calidad. Si el cuchillo tiene una calidad decente y yo lo puedo recomendar, lo voy a recomendar. Me importa, perdón por la palabra, pero si es original o no.
Esto es sentido común con sentido común. Y si una empresa cobra 200, 300, incluso hay unas que cobran hasta $500 por cuchillos, como los Puco, por ejemplo, esos de Benchmade, llegan hasta $500, es una locura. Una locura. Que haya gente que los compre y los pague, está bien. Pero yo encuentro que es una locura. Así que, como vieron, yo traje algunos por ahí, Benchmade. Bueno, de hecho viene otro en camino también. Y me parece perfecto, un cuchillo perfecto de $20 para no estar gastando 300 o 400. Pero si a alguien, digamos, le molesta eso, bueno, puede seguir de largo y irse a otro canal. Aquí solamente hay cuchillos de todo tipo. Aquí caen todos, digamos. Todos tienen cabida. ¿Ya? Siendo una buena pieza, funcionando bien, yo la voy a recomendar. Y obviamente voy a poner la alternativa original y la copia, clon o falsa. Las dos, en lo posible, en los links de compra. Entonces, tú tomas tu decisión y la última palabra siempre va a ser tuya. Tú escoges si prefieres uno o el otro. Como por ejemplo en el caso también de este clon del Gerber, les puedo decir que este es un acero blando, obviamente un acero 420, que sería lo mismo que este de acá. Y obviamente el Gerber original también trae un acero 420, por si no lo saben. Lo único que ellos lo tildan de HC, de High Carbon Steel o algo así, pero no es alto en carbono, así que no sé por qué le ponen HC, pero bueno. Supuestamente se supone que es más duro, tiene un tratamiento especial. Lo que sí sé que le agregan silicona, me parece, o silicón, y adquiere una dureza mucho mejor, que viene siendo como un 420 Super, por decirlo así. Pero en ningún caso supera el 440. Ni a otros aceros, obviamente, de mayor calidad. Ni a un 14C28E, ni a un 8CR13, perdón, o a un AUS 10 tampoco. No, en ningún caso. Así que puedo decir de que este cuchillo es como el más parecido al original en términos de materiales, ¿ya? Si bien es cierto, el plástico obviamente no es el mejor, no es de máxima calidad, pero sí, digamos, el acero que trae es un acero bastante decente, digo yo, porque aguantó muy bien la prueba de torsión. Créanme que ese tronco era bastante grueso y tenía una grieta el tronco, no es algo... Y bueno, este yo lo lancé, lo enterré, se enterró hasta acá, porque no lo podía enterrar ni siquiera clavándolo así, no lo podía enterrar bien, se enterraba hasta por ahí. Pero cuando lo lancé, sí se enterró mucho más, se enterró hasta por ahí más o menos. Y créanme que esa fuerza que hizo fue bastante fuerte. Obviamente. Ahora, las torsiones que yo hago acá, la prueba Joker que le llamo yo ahora, es una torsión que está obviamente solamente en mi mano. O sea, la fuerza que yo aplico aquí solamente tiene que ver con la fuerza que yo mantengo en mi mano, que no puedo hacer otra más. Déjenme ver si puedo hacerle una prueba de este, ya que a lo mejor no la han visto. Entonces, para mí esta es como la base de todo. Bueno, este no se va a doblar para nada, no le va a pasar nada, no le pasó nada con un tronco, menos con esto. Entonces este es como el mínimo de torsión que le puedo hacer a un cuchillo y que espero que resista. De ahí la polémica con el Joker y todo esto, porque obviamente no aguantó esta torsión tan simple, digamos, que solamente de mano, no es algo tan grave ni tan créanme que la torsión que le hice a esto es mucho mayor, o sea, no tiene comparación. El Joker se hubiese partido, se parte o se dobla, pero terrible, se hubiese destruido ese cuchillo. Pero estos lo soportaron. Estos dos cuchillos lo soportaron muy bien. Y este también lo soportaría, no tengo duda. Así que bueno, como ya les comentaba, si quieres un cuchillo para económico, digamos, ¿cierto? Que tenga buenas prestaciones, porque en realidad, a ver, ¿qué cuchillo yo les puedo recomendar a ese precio? Hablemos de $20. ¿Qué cuchillo hay por $20 de estas dimensiones, de una marca y que no sea falso, digamos? ¿Cuál? Es que no hay. Es que no hay. Cuchillos que hay, digamos, de marca, ya comienzan desde los $35 hacia arriba, ¿ya? Este cuesta 20. Entonces este otro cuesta 11, 12, por ahí, 10. ¿Ya? Este otro cuesta poco más, 15, 17, por ahí anda. Entonces son cuchillos de menos de $20.
¿Qué le vamos a pedir más? No podemos pedirles nada más, ¿ya? Entonces, por eso digo yo, el que podría recomendar, por ejemplo, sería el Effengrow, que parte de los 35 hacia arriba, y los otros que podrían ser son la gama Brother, pero la gama Brother son cuchillos de 10 centímetros, son cuchillos pequeños, como ya les he comentado, bueno, los han visto en el canal. Pero en esta gama hay muy poco. Tal vez podría recomendarles déjenme ver acá, el Copia. Sí, el Copia podría ser una alternativa. Pero no teníamos certeza de qué acero usa este. Se supone que es un 440C. Yo no lo creo. La verdad yo creo que este es un 420 nomás. Ya está pulido a espejo así. Este cuchillo está... es bastante... Este es bonito para batoneo también. Anda bien para batoneo. Ya, un vaciado completamente plano, como ven acá. Pulido a espejo, si es que les gustan los pulidos a espejo. Perfecto, si les gusta así. Así que, pero claro, este cuchillo también cuesta alrededor de 20, 25 dólares. Es de madera, sí. Entonces ya... Así que en esta gama, vuelvo a decirles, digamos, en cuchillos económicos, ya de menos de 20 dólares o de alrededor de 20 dólares, esto es lo que habría lo mejorcito que yo he probado. Hay un suscriptor, o me parece que un suscriptor, sí, que en el video del Benchmade me recomendó, o me recomendó un Zero Tolerance. Sí, los tengo en carpeta los Zero Tolerance. El problema con los Zero Tolerance es que encuentro que para hacer copias o falsificaciones están muy caros igual, porque son cuchillos que ya están pasando tan cerca de los 40 dólares, ¿ya? Entonces yo trato de ver, yo cuando compro una copia, un clon o una falsificación como esta, por ejemplo, lo hago siempre y cuando en un precio sea justo, digamos, un precio no superior a 20 dólares, porque ya si pasan ese límite, digamos, para mí de 30 hasta 40 dólares, ya entonces podemos conseguir posiblemente un cuchillo de Effengrow, por ejemplo, o Citivian, de una marca que son marcas chinas, incluso de Brother, pero originales, a eso voy. Ya por ese precio ya podemos conseguir marcas originales y no estamos recurriendo a las copias, clones o falsificaciones. Ya por eso que mi límite, digamos, son más o menos 20 dólares en lo que respecta a cuchillos clones o copias, ya como para explicarlo bien. Así que bueno, como que cuchillo general, aquí yo obviamente me quedo con este Cold Steel. Me parece un cuchillo muy bien hecho, muy bien logrado, muy bien copiado, si fue copiado o clon, porque tampoco tengo la certeza de que esto sea una, digamos, una imitación o una falsificación. No tengo cómo comprobarlo. Yo lo único, y eso se los digo incluso por este braquino, que es porque lo compramos en AliExpress, nomás presumimos que es una falsificación, porque al final ese es lo único que tenemos. Y el precio, bueno, claro, este originalmente cuesta 200 dólares, bueno, ahí sí podríamos decirlo. Este otro está como en 50 y algo, también podríamos... Este es un clon, digamos, quiero decir. Este es una falsificación y este en teoría también es una falsificación. Si yo tuviese que escoger un solo cuchillo de estos tres, yo me quedo con el Master Hunter, con el Cold Steel, a ojos cerrados, sin pensarlo nada. Y eso es porque trae un filo convexo, que es difícil de mantener al principio si no sabes afilar, pero si lo afilas después como plano, como normal, digo, va a andar muy bien. Como saben, este es un cuchillo ya, para lo que es madera, es perfecto. Es muy bueno en madera. Aquí lo pueden ver, miren. Es buenísimo este cuchillo. Es que este cuchillo es mi favorito de los clones, o de las copias, o de las falsificaciones. Ese es mi favorito. Pero este otro tampoco anda mal. Miren el braquino. El braquino tiene un filo también bastante fino. Los emplumados que hace el braquino son bien finos. Este sería como mi otro. Y el clon del Gerber ya yo de verdad que lo dejaría como en tercer lugar. Ya, a pesar de que funciona bastante bien, no digo que funcione mal. Miren cómo va en la madera el Gerber, o el clon, digamos, le voy a decir el clon. ¿Ya? Entonces va muy bien en la madera también. Lo otro bueno que tiene, y aquí es donde los vamos a diferenciar, este no está hecho tanto como para batonear, porque tiene un vaciado cóncavo, ¿ya?
Este está hecho más para labores de campamento, sí, claro que sí, labores como esta, trabajar en madera, alguna cosa, pero también está hecho para labores de casa y labores también que tienen que ver con la alimentación, con procesamiento de alimentos, cositas, abrir un pancito, cortar un jamón, un queso, qué sé yo, una cosa así, o despresar un animal, también andaría bien este, y sobre todo porque digamos, el tipo de microfilo, digamos, es más débil que las otras opciones que hay allá, ¿ya? Así que tenemos que tener claro eso. No, así que este no es que sea malo, sino que los otros son mejores, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Este, por ejemplo, yo lo enfocaría totalmente en lo que tiene que ver con batoning. Este va 100% batoneo, a macheteo, porque se siente mejor en la mano para esas labores y entra bastante bien en la madera, como pudieron ver. Así que es un cuchillo que podría incluso complementarse con estos dos, perfectamente. Y en lo que tiene que ver digamos, el Cold Steel, este es multipropósito también. Sin embargo, no es un buen cuchillo de trabajo, digamos, invertido, porque la guarda que tiene molesta mucho, siempre lo he dicho. El resto está impecable. De hecho, yo había pensado cortarle esta guarda para que quede más o menos como un F1, un Fallkniven con testosterona, por decirlo así, más grande. Y yo sé que quedaría perfecto, pero no lo quiero hacer todavía porque en realidad el choil este ayuda harto, como choil, quiero decir, la guarda ayuda harto como choil también para trabajar en madera. O sea, se puede adelantar el dedo perfectamente y uno se apoya de esto, que como ven es una goma, entonces queda bien ahí. ¿Ya? Y por esa razón no he querido sacarlo. Así que, pero en ergonomía y todo lo demás, este cuchillo es buenísimo, es muy liviano, se siente liviano, es exquisito. Es un cuchillo muy bien hecho, una falsificación muy bien hecha, si quieren llamarlo así, falsificación. Aunque me cuesta creer que este cuchillo sea una falsificación, de verdad que sí, porque es un cuchillo que está hecho en Taiwán y Taiwán es China también, si sea como se sea, es China. Así que bueno, aquí están los tres y aquí están las posiciones en las que yo los escogería como mejor cuchillo. Sin duda alguna, para mí el mejor es el Cold Steel. Ya, este Cold Steel para mí es muy bueno. Créanme que estas son las falsificaciones que tengo. Los otros son cuchillitos chicos por ahí que han llegado al F1, como ya saben. Otro que voy a presentar mañana seguramente, porque este video va hoy mismo que estamos a... Perdón que no sé ni a cuánto estamos. Estamos a 25. Perdón, ahí se ve. Ya, hoy 25 va este video y mañana va el video de revisión del WM1, que les voy a hacer aquí un spoiler. Así que, claro, esta es una falsificación, como ven, y el F1 también es una falsificación. ¿Ya? Así que para que lo sepan, y los únicos que tengo yo como cuchillos falsos son esos y estos tres. Que yo recuerde ahora mismo, estoy tratando de ver si tengo algo más que sea trucho y no, los demás son todos de marca originales. Así que en ese sentido, como les digo, en este tipo de cuchillo, ya lo dije, Cold Steel el número uno. Incluso puede ser el CRK. Hay una versión CRK también de Cold Steel que lo vende AliExpress. Y me imagino que debe tener la misma calidad de este. Uno que viene recubierto en negro, pintado negro. Que es el que viene con un filo. Perdón, es un clip point. Así que, bueno, ese también está en tarea. Yo creo que lo voy a comprar también para poder probarlo en el canal. Así que ese está, digamos, lo voy a dejar anotado. ¿Ya? Pero... por lo pronto, este es mi veredicto. Estas son las mejores copias, clones o como quieran llamarlo, falsificaciones de AliExpress que yo considero mejores. Estos tres en el mismo orden que están, cada uno en su área. Como ya dije, este va para batoning, 100% batoneo. Y este yo creo que va mucho más enfocado a lo que es campamento, pero no batoning. Se puede hacer, sí, pero no es un batoning tan extremo, por decirlo así. Aún así se lo aguanta, ¿no? Y se lo bancó. Así sí, eso está claro. Con esa palanquea que le pegué fuerte con el tronco y se lo aguantó igual. Así que está preparado también. ¿Ya? Y bueno, ahora sí, terminamos el video. Les voy a dejar links de compra de los tres cuchillos, por supuesto. También les voy de AliExpress y el de Amazon también. Si alguien quiere comprarse uno de estos originales, está en su derecho. El que no hay en Amazon, y se los digo de inmediato, es el Cold Steel, que está agotado. Y este Gerber me parece que también está agotado.
Ahora que me acuerdo, Amazon solamente tiene este Braquimo que cuesta $180, me parece, 180 y algo. Así que sería el único de Amazon que podría dejarles ahí si es que a alguien le interesa el original. ¿Ok? El resto solamente AliExpress. Así que bueno, me despido y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.